¿Sabías que existe un pez tan pequeño que podría pasar desapercibido y aún así alimentar al mundo entero? No es un superdepredador ni una criatura exótica, es la humilde sardina. Pero lo que realmente sorprende no es su tamaño, sino su impacto. Cada año millones de sardinas recorren los océanos en coreografías hipnóticas, formando cardúmenes que se mueven como un solo cuerpo brillante. Parecen danzar, pero en realidad están huyendo. Huyendo de tiburones, delfines, aves marinas y de nosotros. Porque detrás de esos cardúmenes hay un gigantesco engranaje industrial esperando convertirlas en un producto tan común que probablemente ya tengas en casa, la clásica lata de sardinas. ¿Cómo se captura, transporta y transforma un animal tan frágil en un alimento que puede durar años sin necesidad de refrigeración? ¿Qué tecnología se esconde detrás de ese proceso? ¿Y por qué Portugal se ha convertido en el epicentro global de esta industria? Hoy nos embarcaremos en un recorrido que va desde el fondo del océano hasta las líneas de producción más avanzadas donde la ciencia, la ingeniería y la tradición se fusionan. Prepárate para descubrir el increíble viaje de un pez diminuto con una historia colosal. En el vasto océano Atlántico, las sardinas no son simples habitantes, son el corazón palpitante de un ecosistema complejo y milenario. Miden apenas 15 a 20 centímetros, pero sus migraciones masivas, con bancos que pueden extenderse por decenas de kilómetros, alimentan literalmente a todo un océano. Desde ballenas y atunes hasta aves marinas, lobos marinos y delfines. Todos compiten por esta fuente rica en energía, fácil de atrapar y extremadamente nutritiva. La sardina no caza, no domina, pero en esa aparente fragilidad se encuentra su fuerza. Porque al ser el eslabón intermedio entre el plancton y los grandes depredadores, mantiene viva una red alimentaria de escala planetaria. Es un puente vivo entre los organismos más diminutos del mar y los más colosales. Cada año, cuando las temperaturas del agua comienzan a subir entre la primavera y el otoño, las sardinas se agrupan en formaciones espectaculares llamadas cardúmenes. No es casualidad, es estrategia. Miles de ojos observan desde las profundidades y moverse en masa es su mejor defensa. Sus movimientos, perfectamente coordinados, crean verdaderos murales móviles bajo el mar, confundiendo a los depredadores. Estos espectáculos submarinos no solo fascinan a documentalistas, sino que activan señales biológicas que pueden desencadenar verdaderas migraciones de otras especies. Y no solo la naturaleza se ve sacudida. En tierra firme, estos viajes marítimos reactivan economías costeras enteras. Las sardinas generan empleos, comercio internacional y una industria que mueve millones. Para algunos pueblos, su llegada marca el inicio del año productivo. Así, un pez diminuto sostiene una arquitectura ecológica y económica que pocos ven, pero que todos necesitamos. Sin sardinas, el océano sería un lugar radicalmente distinto y quizás más silencioso. La captura de sardinas requiere precisión, tecnología y una logística perfectamente coordinada. Los barcos pesqueros modernos están equipados con radares, sonares y sensores térmicos que permiten localizar bancos de sardinas a varios kilómetros de distancia. Estos sistemas identifican el flujo característico de los cardúmenes, ayudando a posicionar el barco con exactitud. Una vez ubicado el banco, se utiliza una red especializada llamada red de cerco. Esta red forma un círculo enorme alrededor del cardumen y se cierra desde abajo como si fuera una bolsa, atrapando a miles de sardinas en un solo movimiento. Este método es altamente eficiente y minimiza el daño a otras especies. La velocidad es crucial. Tras la captura, las sardinas se transfieren rápidamente a tanques con hielo o cámaras frigoríficas a temperaturas de hasta -20 C. Esto detiene el proceso de descomposición y conserva su textura y sabor. Un solo lance puede capturar decenas de toneladas de pescado en minutos, lo que exige una coordinación casi perfecta entre tripulación, tecnología y maquinaria. La pesca industrial de sardinas es una coreografía compleja entre ciencia y tradición. Cada detalle cuenta porque lo que sucede aquí determina la calidad del producto que llegará semanas después a millones de mesas alrededor del mundo. Una vez que la red se cierra y las sardinas son capturadas, comienza una nueva carrera, la del tiempo. Estas pequeñas criaturas, tan ricas en aceites naturales, son extremadamente delicadas. Basta con unas pocas horas sin refrigeración para que su calidad se deteriore por completo. Por eso, apenas suben a bordo, el protocolo es claro: enfriar, enfriar y enfriar. Las sardinas son trasladadas rápidamente a grandes depósitos llenos de hielo marino o en buques más modernos a cámaras de congelación que alcanzan temperaturas de hasta -20 grados C. Aquí no hay margen para errores.
Cada grado, cada minuto es crucial para preservar su sabor y textura. Una vez que el barco toca tierra, la operación continúa con la misma precisión. Las sardinas se descargan con cuidado y se introducen en contenedores térmicos especiales, aislados, sellados y llenos de hielo en su interior. Estos recipientes garantizan una cadena de frío continua hasta la fábrica. Nada se deja al azar. Desde el momento en que son pescadas, las sardinas son tratadas como un producto de lujo. Porque si hay algo que esta industria sabe muy bien es que la frescura no se improvisa. Apenas llegan a la fábrica, las sardinas se enfrentan a un entorno diseñado con precisión para una sola cosa: conservar al máximo su calidad natural. El primer paso es la clasificación por tamaño. Las sardinas pasan por una máquina equipada con discos giratorios y tamices que separan los ejemplares más grandes destinados a líneas premium de los más pequeños que serán procesados en productos estándar. Una vez clasificadas, las sardinas son colocadas en enormes tanques llenos de salmuera. Esta solución concentrada de agua y sal no es un simple paso de conservación. La salmuera tiene 3 funciones críticas. Reafirma la carne, intensifica el sabor y ayuda a eliminar impurezas externas. Dependiendo del protocolo de cada planta, el remojo puede durar entre 2 y 6 horas. Después de este baño, las sardinas se trasladan por cintas automatizadas a la zona de limpieza. Aquí, chorros de agua fría a presión, capaces de alcanzar hasta 50 L por minuto, eliminan cualquier rastro de arena, escamas sueltas, residuos orgánicos o exceso de sal. El agua no solo limpia, actúa como un filtro sensorial que prepara cada sardina para la inspección visual. En este punto, un operario humano o un sistema inteligente escanea el lote. Se detectan colores, formas o imperfecciones, descartando peces que no cumplan con el estándar. Luego viene el ordenamiento estratégico. Las sardinas no se agrupan al azar. Cada línea de producción está optimizada para un tamaño específico y la velocidad del proceso depende de este orden previo. Algunas plantas manejan hasta 5 toneladas por hora sin detenerse. Todo esto ocurre en un sistema cerrado donde la higiene, el control de temperatura y la automatización son prioritarios. Cada segundo cuenta y cada error puede significar la diferencia entre una conserva perfecta y una que nunca llegará al mercado. Esta fase inicial es mucho más que una preparación. Es el punto de partida donde tecnología, experiencia y materia prima se alinean para asegurar que el proceso continúe con una base impecable. Aquí es donde la precisión humana y la eficiencia mecánica se encuentran cara a cara. El preprocesado es una etapa crítica. Es cuando cada sardina es abierta, limpiada y preparada para entrar a la lata. Pero a diferencia de otros pescados grandes como el atún o el salmón, las sardinas requieren un trato mucho más delicado. Su piel es delgada, sus huesos son blandos y su carne altamente perecedera. En líneas de producción más artesanales o de gama alta, el trabajo es manual. Operarios experimentados con guantes finos y sentidos agudos retiran cuidadosamente la cabeza y las vísceras de cada sardina. Lo hacen con tanta rapidez que cada persona puede procesar más de 1000 unidades por hora. A la vez inspeccionan visualmente el color y detectan olores anómalos. Si una sardina huele agria, ligeramente rancia o presenta coloraciones anormales, se descarta al instante. Una vez eheradas, se colocan en bandejas de acero inoxidable con pequeños orificios que permiten escurrir el agua sin dañar la textura del pescado. Cada sardina se acomoda a mano con precisión milimétrica para que mantenga su forma intacta. Pero en las plantas de gran volumen, la tecnología toma el mando. Sistemas de corte automatizados con sensores inteligentes analizan el tamaño exacto de cada pez. En fracciones de segundo realizan cortes precisos para eliminar cabeza y vísceras sin aplastar ni deteriorar la carne. Estas máquinas pueden procesar hasta 7000 sardinas por hora, multiplicando la productividad y reduciendo el error humano. Aún así, siempre hay un control final humano, porque por más tecnología que exista, ningún sensor iguala al ojo y al olfato entrenado. Esta fase es mucho más que un trámite técnico. Es el umbral entre un pescado crudo y un alimento listo para trascender. Una vez limpias y perfectamente alineadas, las sardinas están listas para ingresar al momento más simbólico del proceso. La lata. Aquí la precisión es todo. Cada lata debe contener una cantidad exacta de sardinas perfectamente posicionadas. Si están dobladas, torcidas o en mal estado, el consumidor lo notará al instante. Por eso, muchos de los operarios que trabajan en esta etapa son auténticos expertos en embalaje manual. Con movimientos rápidos y calculados colocan de 30 a 40 latas por minuto,
asegurando que cada pez encaje con armonía. En paralelo, algunas fábricas más modernas utilizan sistemas automáticos de enlatado, donde brazos robóticos y bandas sincronizadas insertan las sardinas con la misma precisión. Esto no solo incrementa la velocidad, sino que reduce la manipulación directa y mantiene altos estándares de higiene. Pero la sardina no va sola. Una vez posicionada, comienza el toque maestro, el sazonado. Aquí entran en juego ingredientes naturales como rodajas de zanahoria, hojas de laurel, granos de pimienta o una pizca de guindilla. Estos elementos no son decoración. Equilibran el sabor del pescado con notas herbales o picantes dependiendo del perfil que busca cada marca. Luego, cada lata recibe una dosis exacta de líquido. Puede ser agua salada, caldo ligero o simplemente agua filtrada. Esta adición ayuda a mantener la humedad del pescado durante la cocción al vapor. La cantidad no se deja al azar. Máquinas de llenado automático añaden 100 y 150 mililitros por lata, garantizando uniformidad lote tras lote. Este punto es clave. Si el líquido es insuficiente, la sardina se reseca. Si es demasiado, la textura se pierde. Todo está calibrado al milímetro. El resultado es una obra compacta y armoniosa, una pequeña lata lista para ser sellada y transformada que contiene sabor, técnica y una pizca de arte. Una vez ensambladas y sazonadas, las latas pasan a una de las etapas más delicadas e importantes de todo el proceso. La cocción al vapor. Dentro de cámaras industriales cerradas, las latas son sometidas a temperaturas de hasta 230° C durante cerca de 30 minutos. Este proceso no solo cocina el pescado, sino que lo esteriliza completamente. La presión y el calor trabajan juntos para sellar los sabores dentro de la lata. Y aquí ocurre algo mágico. Las espinas, tan finas como frágiles, se ablandan hasta volverse comestibles, aportando una fuente extra de calcio. Tras la cocción, las latas se enfrían rápidamente a temperatura ambiente. Luego pasan a un sistema automático de llenado con aceite. En la mayoría de los casos se utiliza aceite de oliva extra virgen, el cual se vierte con precisión milimétrica entre 20 y 30 mililitros por lata. Esto no solo potencia el sabor, sino que también actúa como conservante natural. El último paso es el sellado al vacío, donde cada lata es cerrada herméticamente para evitar cualquier ingreso de aire. A partir de este momento, la sardina puede durar años sin perder su esencia. Después del sellado, cada lata pasa por un baño de agua fría para eliminar restos de aceite y residuos externos. Luego son secadas y revisadas una a una para verificar que no tengan abolladuras, fugas o deformaciones. A continuación se agrupan cuidadosamente en cajas de cartón, generalmente de 24 unidades. Estas cajas se etiquetan con códigos de lote, fechas de producción y destino de exportación. Finalmente, los lotes se trasladan a cámaras refrigeradas que mantienen una temperatura estable cercana a los °C. Desde allí, miles de toneladas de sardinas viajan por mar, aire y tierra directo a los estantes del mundo. Detrás de una simple lata de sardinas se esconde una sinfonía de ciencia, tradición y precisión. Lo que para muchos es solo un alimento de emergencia, para miles de personas representa una cadena de valor que empieza en el mar y termina en tu plato. Desde los reflejos plateados bajo la luna hasta las manos expertas en fábrica. Cada paso honra la complejidad de transformar lo natural en algo duradero. Así que la próxima vez que abras una lata, recuerda todo el viaje que encierra. Si te gustó este recorrido, suscríbete al canal y dale like para más historias increíbles. ¿Qué tiene una cerveza modelo que la hace tan especial? Ese equilibrio entre suavidad y carácter, la espuma cremosa que corona cada vaso y ese sabor consistente que reconoces al instante, sin importar si la tomas en Ciudad de México, Nueva York o Madrid. Detrás de esa experiencia hay un engranaje industrial que funciona con precisión milimétrica. Cada botella requiere semanas de trabajo, desde el malteado de los granos hasta la maduración en frío. Y aunque millones de personas disfrutan esta cerveza en un par de sorbos, pocos saben que la receta original se mantiene casi intacta desde 1925. Pero lograr esa consistencia no es nada sencillo. El secreto no está solo en la mezcla de cebada, lúpulo, agua y levadura, sino en cómo se procesan. La malta pasa por controles rigurosos. El lúpulo se añade en tiempos específicos para equilibrar aroma y amargor, y la fermentación se monitorea con la misma precisión que en un laboratorio. Cada detalle se cuida para que la cerveza tenga siempre el mismo perfil, sin importar el lote o la planta donde se produzca. La historia también sorprende. Modelo nació en México hace casi un siglo y hoy es uno de los referentes mundiales de la cerveza. Su éxito no solo se debe a la tradición,
sino a la manera en que ha combinado técnicas alrededor del mundo con innovación local para conquistar paladares en todo el planeta. En este recorrido vamos a entrar a la fábrica y descubrir cómo un simple grano de cebada termina convertido en la cerveza que millones disfrutan. Quédate y suscríbete porque descubrir cómo se hace una cerveza modelo es tan fascinante como destapar una botella bien fría. Empecemos. Música. La cerveza modelo empieza con 4 elementos básicos que parecen simples, pero que en manos de un maestro cervecero se convierten en la base de un sabor inconfundible: malta, lúpulo, agua y levadura. La malta nace de granos de cebada elegidos por su calidad. Cada variedad aporta algo distinto. Una malta clara realza notas doradas y un dulzor ligero, mientras que una malta más tostada aporta tonos ámbar y matices de caramelo. Esa elección inicial marca el carácter que tendrá cada lote. El lúpulo cumple una doble función. Porta amargor y aroma, pero también actúa como conservante natural. No cualquier lúpulo sirve. Para modelos se seleccionan variedades específicas que equilibran lo floral con lo amargo, creando un perfil único y reconocible. El agua es el ingrediente que más abunda en una cerveza y también uno de los más delicados. No se usa directamente de la fuente. Pasa por filtración y tratamientos que eliminan impurezas y estabilizan sus minerales. Así se garantiza que cada fermentación sea predecible y que el sabor no varíe de un lote a otro. La levadura es el alma del proceso. No solo transforma los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, también aporta aromas y matices. Grupo Modelo conserva cepas propias cultivadas en laboratorio, lo que asegura consistencia en cada producción. Antes de que todo avance, cada lote de ingredientes pasa por controles de calidad, análisis de pureza, humedad, composición química y frescura. Es momento de pasar al proceso conocido como malteado, que despierta la vida dentro del grano, para liberar los azúcares que más adelante alimentarán la fermentación. El primer paso es el remojo en agua. Los granos se sumergen y absorben humedad durante varias horas. La humedad activa enzimas naturales y prepara al grano para germinar. Luego llega la germinación. Los granos comienzan a brotar y en ese proceso los almidones internos se transforman en azúcares más simples. Esos azúcares serán la base del mosto que más adelante se convertirá en alcohol. Los maestros cerveceros controlan temperatura y tiempo con precisión porque una germinación demasiado corta deja pocos azúcares y una excesiva arruina el grano. Cuando los brotes alcanzan el punto exacto, se detiene el crecimiento con el secado en hornos, un proceso conocido como kilning. Allí el calor no solo detiene la germinación, también define el color y el sabor de la malta. Un secado suave produce notas claras y dulces. Uno más intenso aporta tonos oscuros y sabores tostados. Con esto, los granos de cebada se convierten en malta lista para la molienda. Este proceso no busca reducir la cebada a polvo, sino romper la cáscara y exponer el interior del grano, donde se concentran los almidones que más adelante se transformarán en azúcares fermentables. La malta pasa por molinos de rodillos que giran a distintas velocidades. La presión rompe los granos en fragmentos conocidos como grist. El desafío está en lograr un equilibrio. Una molienda demasiado fina genera una pasta difícil de filtrar, mientras que una demasiado gruesa deja almidones sin aprovechar. El resultado ideal es una mezcla de partículas. La cáscara, aún en trozos grandes, servirá más adelante como un filtro natural durante la maceración. El interior reducido a pequeñas fracciones quedará listo para liberar sus azúcares en contacto con el agua caliente. Durante esta etapa, los cerveceros realizan pruebas de humedad y granulometría para confirmar que la molienda es uniforme. Cada lote debe mantener la misma proporción de harina, sémola y cáscara, porque de ello depende la eficiencia del siguiente proceso. Cuando la molienda es correcta, la malta ya está lista para pasar al macerador. Aquí se mezcla con agua caliente. Esta unión, conocida como masa, parece sencilla, pero es una reacción bioquímica controlada con precisión. El agua entra a temperaturas específicas entre 60 y 70. No es un rango al azar. A esa temperatura se activan las enzimas naturales de la malta. Las enzimas comienzan a romper los almidones del grano y los transforman en azúcares simples. Son esos azúcares los que más adelante la levadura convertirá en alcohol. El macerado se realiza en etapas. Se mantiene la mezcla en reposo durante distintos intervalos de tiempo, cada uno a una temperatura determinada. En un descanso se favorece la generación de azúcares más dulces, en otro la creación de azúcares más fermentables. De esta manera, los cerveceros logran un equilibrio entre cuerpo, dulzor y grado alcohólico. Durante el proceso se agita la mezcla para mantener una temperatura uniforme y evitar que el grano se asiente en el fondo. Al cabo de 1 o 2 horas, el resultado es un líquido espeso y dorado cargado de azúcares disueltos. Ese líquido, aún mezclado con restos sólidos,
es la base de lo que pronto será el mosto de la cerveza. Cuando la maceración termina, la mezcla contiene dos partes distintas. Por un lado, el líquido cargado de azúcares y por otro, los restos sólidos del grano. El siguiente paso es el filtrado, que separa ambos componentes y deja libre el mosto, la base líquida de la cerveza. La mezcla se transfiere a una cuba con un fondo falso, una superficie perforada que retiene las cáscaras de la cebada y permite que el líquido pase. Aquí las propias cáscaras de la malta actúan como un filtro natural. Poco a poco el mosto comienza a fluir claro y dorado, mientras los sólidos se quedan atrás. Para aprovechar al máximo los azúcares, se realiza un enjuague conocido como sparging. Consiste en rociar agua caliente sobre el grano ya usado, arrastrando los azúcares que aún permanecen atrapados en la masa. Esta técnica aumenta el rendimiento sin afectar la calidad. El resultado final es un líquido dulce y cristalino llamado mosto, cargado de azúcares fermentables. Este mosto es revisado para medir su densidad y confirmar que contiene la concentración correcta de azúcares. Con los sólidos retirados y el mosto ya filtrado, llega el momento de la cocción. El líquido dulce se traslada a enormes calderas de acero inoxidable, donde hierve controlada durante cerca de 1 hora. A primera vista parece solo un herve, pero esta etapa cumple varias funciones esenciales. El calor intenso esteriliza el mosto, eliminando cualquier microorganismo que pueda arruinar la fermentación. También inactiva las enzimas de la malta, deteniendo por completo la conversión de azúcares. Esto asegura que el perfil químico del mosto se mantenga estable para el resto del proceso. Durante la cocción se concentra ligeramente el líquido, ya que parte del agua se evapora. Esto intensifica el color y el sabor preparando la base sobre la que se construirá el carácter de la cerveza. Además, en este punto se generan reacciones químicas que aportan matices adicionales al aroma y al cuerpo final. Los maestros cerveceros monitorean la temperatura y el tiempo de ebullición con precisión. Un herve demasiado corto deja un mosto inestable. Uno excesivo lo vuelve áspero y con sabores no deseados. Al terminar la cocción, el mosto está limpio, estable y listo para recibir al lúpulo, el ingrediente que definirá su amargor y complejidad aromática. Estas pequeñas flores verdes parecidas a conos contienen resinas y aceites esenciales que transforman por completo el perfil del mosto. El lúpulo cumple 3 funciones principales. Aporta el amargor que equilibra la dulzura de la malta, libera aromas frescos y herbales que se perciben en cada sorbo y además actúa como conservante natural gracias a sus propiedades antimicrobianas. No se añade todo de una sola vez. La dosificación se hace en distintos momentos de la cocción y cada instante produce un efecto distinto. Los lúpulos que se incorporan al inicio liberan resinas amargas que dominan el sabor. Los que se añaden hacia la mitad equilibran el cuerpo del mosto y los que se agregan en los últimos minutos apenas hierven, conservando mejor los aceites volátiles responsables de los aromas florales y cítricos. El tipo de lúpulo también importa. Algunas variedades aportan notas a pino, otras recuerdan a frutas tropicales o especias. Los maestros cerveceros eligen combinaciones específicas para mantener el perfil característico de la cerveza modelo. Al finalizar la cocción, el mosto ya no es solo un líquido dulce. Ahora es una mezcla equilibrada, amarga y aromática, pero aún está a temperaturas muy altas, cercanas a los 100 gramos. En ese estado sería imposible añadir la levadura, porque el calor destruiría a este organismo vivo. Por eso, el siguiente paso es el enfriamiento del mosto. El líquido se transfiere desde las calderas hacia intercambiadores de calor, equipos de acero inoxidable diseñados para reducir la temperatura de forma rápida y controlada. El mosto circula por tubos internos, mientras por otro circuito fluye agua fría o una mezcla de agua con glicol. El calor pasa del mosto al líquido refrigerante, bajando su temperatura en cuestión de minutos. El objetivo es alcanzar un rango entre 8 y 15. En el caso de las cervezas tipo Lager como modelo, esa franja es ideal para que la levadura trabaje de manera eficiente durante la fermentación. En este punto también se airea el mosto, inyectando oxígeno en pequeñas cantidades. El oxígeno es necesario al inicio de la fermentación para que la levadura se reproduzca y arranque con fuerza el proceso. Con el mosto frío y oxigenado llega el momento más esperado del proceso, la fermentación primaria. Aquí se añade la levadura, un organismo microscópico que transforma el líquido dulce en cerveza. La levadura utilizada no es cualquiera. Grupo Modelo conserva cepas propias cultivadas en laboratorio y seleccionadas por décadas para asegurar siempre el mismo perfil de sabor. Estas levaduras se introducen en tanques de fermentación junto con el mosto y comienzan a alimentarse de los azúcares presentes. El resultado de esa actividad es doble. Por un lado, producen alcohol etílico que da cuerpo a la cerveza. Por otro, generan dióxido de carbono, el gas responsable de las burbujas y la efervescencia que se disfruta en cada sorbo.
Al mismo tiempo, liberan compuestos secundarios que aportan aromas y matices característicos. La fermentación primaria dura entre 5 y 10 días, dependiendo de la cepa de levadura y de la temperatura de los tanques. En el caso de modelo, la fermentación se realiza a bajas temperaturas siguiendo el estilo Lager. Esto garantiza un perfil limpio, fresco y balanceado. Durante esta etapa, los cerveceros monitorean de forma constante la densidad, la temperatura y la actividad de la levadura. Cuando la fermentación primaria termina, el mosto ya se ha transformado en cerveza joven. Contiene alcohol, gas y sabor, pero todavía no tiene la fineza ni la estabilidad de una cerveza terminada. Para alcanzar ese nivel, se realiza la fermentación secundaria. En esta etapa, la cerveza se traslada a tanques limpios donde la levadura sigue trabajando, pero a un ritmo mucho más lento. Durante varios días, las levaduras consumen los últimos restos de azúcares, y lo más importante, degradan compuestos indeseados que quedaron de la fermentación inicial, como ciertos alcoholes superiores o subproductos que pueden dar sabores ásperos o aromas no deseados. El objetivo es afinar el perfil de sabor. La cerveza se vuelve más limpia, equilibrada y con un carácter definido. El gas que se genera en esta fase también ayuda a saturar el líquido con dióxido de carbono, aportando la burbuja natural que se percibirá en el producto final. La fermentación secundaria suele durar entre 1 y 2 semanas a temperaturas controladas. Durante este tiempo, los cerveceros analizan parámetros clave como densidad, acidez y estabilidad. Con la fermentación secundaria concluida, la cerveza joven pasa a un proceso clave para consolidar su carácter, la maduración en tanques. Esta etapa se lleva a cabo en recipientes de acero inoxidable de gran capacidad, diseñados para mantener condiciones estables durante semanas. La temperatura desciende de manera controlada hasta valores cercanos a 0 C. El frío ralentiza la actividad de la levadura y permite que los sabores se integren. Los compuestos ásperos se suavizan, los aromas se redondean y el gas carbónico se disuelve de forma natural en el líquido, dando paso a una burbuja fina y persistente. Durante este tiempo, partículas sólidas que aún quedaban en suspensión, como restos de levadura o proteínas, se precipitan al fondo del tanque. La cerveza se clarifica de manera natural, ganando brillo y transparencia. La duración de la maduración puede variar, pero en el caso de las cervezas tipo Lager como modelo se prolonga por varias semanas. Este reposo es lo que diferencia a una cerveza con cuerpo definido y sabor equilibrado de una bebida inacabada. Tras semanas de maduración en frío, la cerveza adquiere un sabor equilibrado, pero aún contiene levadura en suspensión y pequeñas partículas sólidas que deben retirarse. Por eso pasa al filtrado inicial, una etapa que asegura pureza y estabilidad. El proceso comienza cuando la cerveza se bombea desde los tanques de maduración hacia equipos de filtración. El más común es el filtro de tierras de diatomeas, un material poroso que atrapa levaduras, proteínas y restos sólidos sin alterar el sabor ni el color. También se emplean filtros de placas o membranas que garantizan una retención uniforme de impurezas. La filtración debe ser precisa. Si es insuficiente, la cerveza conserva turbidez y pierde brillo. Si es excesiva, se eliminan compuestos que aportan cuerpo y carácter. Los maestros cerveceros controlan caudal, presión y tiempo de contacto para lograr el equilibrio exacto. Al salir del sistema, la cerveza presenta un aspecto más claro y limpio. Aunque aún no alcanza la transparencia final, este primer filtrado es esencial para preparar el líquido de cara a los ajustes posteriores. Con la levadura retirada y la turbidez reducida, el siguiente paso será realizar los ajustes finales. Llega el momento de afinar su perfil antes del envasado, un conjunto de operaciones que determinan el nivel de gas, el cuerpo y la consistencia de cada lote. El primer control es la carbonatación. Aunque parte del gas se generó de forma natural en la fermentación y maduración, los cerveceros ajustan la cantidad exacta de dióxido de carbono disuelto en el líquido. Para ello, la cerveza se somete a inyección de CO2 bajo presión en tanques especiales. El objetivo es alcanzar un nivel de burbuja uniforme que asegure frescura en boca y una espuma estable al servirla. En esta etapa también se pueden realizar correcciones menores al contenido alcohólico y al cuerpo. Los cerveceros miden la densidad y comparan con el estándar de la marca. Y es necesario ajustar mediante técnicas de mezcla, combinando lotes con características distintas hasta obtener el equilibrio buscado. Cada ajuste se acompaña de pruebas de laboratorio y catas internas. Nada avanza si no coincide con el perfil definido para la cerveza modelo. Aunque la cerveza ya ha pasado por un filtrado inicial, todavía puede contener partículas diminutas que afectan su apariencia y estabilidad. Para darle el acabado final, se realiza el filtrado brillante, una etapa diseñada para lograr la máxima claridad y prolongar la vida útil del producto.
En este paso se utilizan filtros de alta precisión como membranas microporosas o sistemas de cartucho capaces de retener microorganismos y sólidos microscópicos. El objetivo no es alterar el sabor, sino garantizar que la cerveza sea cristalina y estable, sin riesgo de que aparezcan turpidez o sedimentos en la botella. El control aquí es milimétrico. Una filtración insuficiente deja una cerveza turbia. Una excesiva puede eliminar compuestos que aportan cuerpo. Por eso los maestros cerveceros ajustan presión y caudal para mantener el equilibrio exacto. El resultado es una cerveza brillante con reflejos dorados y un aspecto limpio que transmite calidad desde el primer vistazo. Además, al reducir la carga microbiológica, este filtrado mejora la estabilidad en el tiempo, permitiendo que la cerveza conserve frescura, incluso después de semanas en almacenamiento y transporte. Antes de llegar a la botella, cada lote de cerveza modelo pasa por un riguroso programa de pruebas de laboratorio. Esta etapa garantiza que la bebida no solo luzca perfecta, sino que también cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad. El primer control es microbiológico. Muestras de cerveza se analizan bajo microscopio y en medios de cultivo para detectar bacterias, hongos o levaduras no deseadas. Incluso una mínima contaminación podría alterar el sabor, producir turbidez o comprometer la estabilidad del producto durante el almacenamiento. El segundo control es físico-químico. Aquí se miden parámetros como el nivel de alcohol, el pH, la densidad y la concentración de dióxido de carbono. Cada valor debe coincidir con las especificaciones de la marca. Una desviación, por pequeña que sea, puede significar que el lote no avance al envasado. Por último, viene la evaluación organoléptica, una cata realizada por expertos entrenados. Ellos revisan aroma, sabor, cuerpo y sensación en boca. El objetivo es confirmar que la cerveza mantiene el perfil característico de modelo, balanceada, refrescante y con notas consistentes en cada lote. Solo cuando todas estas pruebas se aprueban, la cerveza recibe luz verde para pasar a la línea de embotellado. Aquí la prioridad es conservar intacta la frescura y evitar cualquier contacto con el aire que podría oxidar el producto y alterar su sabor. Las botellas llegan a la línea desde un área de lavado automático. Allí se esterilizan con chorros de agua a presión y vapor caliente que eliminan cualquier impureza. Una vez limpias, avanzan en cintas transportadoras hacia la estación de llenado. El llenado se realiza bajo una atmósfera controlada de CO2. Esto significa que las botellas se purgan primero con gas carbónico para desplazar el oxígeno. Inmediatamente después, válvulas de precisión inyectan la cerveza a velocidad constante. El control es tan exacto que cada botella recibe la misma cantidad de líquido, sin generar espuma excesiva ni pérdidas. En una planta moderna, miles de botellas pueden llenarse por minuto. Sensores verifican nivel y presión, y cualquier botella con irregularidades se retira de la línea automáticamente. Al final de esta etapa, las botellas ya contienen la cerveza terminada, fresca y lista para sellarse. Con las botellas ya llenas, el siguiente paso es proteger la cerveza para que conserve su frescura. Esto se logra en la estación de tapado y sellado, donde cada envase recibe su cierre definitivo. En el caso de la cerveza modelo, las botellas suelen cerrarse con corcholatas metálicas. Estas tapas se colocan mediante máquinas de alta velocidad que prensan el borde de la chapa contra el cuello de vidrio. El resultado es un cierre hermético que evita la entrada de aire y mantiene estable gas de la cerveza. En otros formatos como latas o botellas de rosca, el principio es el mismo, crear un sello perfecto que impida fugas y preserve el contenido en su estado original. Los sistemas automáticos aplican la presión justa, cuidando que el vidrio o el aluminio no sufran daños durante el proceso. Para garantizar la calidad, sensores verifican que cada tapa quede bien alineada y sin defectos. Las botellas que no cumplen con la presión de sellado establecida son retiradas inmediatamente de la línea. Con la botella sellada la cerveza ya está protegida, pero aún falta darle su identidad. Eso ocurre en la etapa de etiquetado, donde cada envase recibe la imagen y la información que lo distinguen en el mercado. Las botellas pasan a gran velocidad por máquinas etiquetadoras que aplican adhesivos de alta precisión. El papel o plástico utilizado está diseñado para resistir la humedad y el frío, asegurando que la etiqueta se mantenga intacta incluso después de horas en refrigeración. La identidad visual de la marca es lo primero que salta a la vista. El logotipo, los colores y los detalles gráficos cuentan una historia que conecta tradición y calidad. En el caso de Modelo, esa imagen se ha convertido en un sello de confianza reconocido en todo el mundo. Además del diseño, la etiqueta cumple una función legal y técnica. Incluye el grado alcohólico, la fecha de caducidad, el lote de producción y la información regulatoria que exige cada país. Estos datos permiten rastrear el producto en caso de auditorías o controles sanitarios. Una vez colocadas,
Las botellas pasan por sensores que verifican la alineación y la adhesión correcta. Solo las que cumplen con el estándar avanzan con las botellas ya etiquetadas. El siguiente paso es organizarlas para su transporte. Las botellas se agrupan en cajas de cartón o en empaques plásticos retráctiles, dependiendo del formato comercial. Cada caja suele contener 6, 12 o 24 unidades. Máquinas automáticas colocan las botellas de manera precisa, evitando golpes o vacíos que puedan comprometer la estabilidad del paquete. Una vez armadas, las cajas se sellan con adhesivo o cinta de alta resistencia. Después avanzan hacia la zona de paletizado, donde brazos robóticos o sistemas automáticos apilan las cajas sobre tarimas de madera o plástico. El diseño del paletizado no es casual. Se hace en patrones que distribuyen el peso y facilitan el almacenamiento en bodegas y el transporte en camiones o contenedores. Los palets se envuelven con película plástica estirable que mantiene toda la carga firme y protegida contra humedad o movimientos durante el traslado. Con los palets listos, la cerveza modelo abandona el área de producción y pasa a la fase de distribución. Aquí comienza un recorrido que llevará cada botella desde la planta hasta supermercados, bares, restaurantes y hogares en todo el mundo. Antes de salir se realiza una última validación de calidad. Inspectores revisan de manera aleatoria cajas completas para confirmar que las botellas están bien selladas, correctamente etiquetadas y libres de defectos visibles. También se verifica que los palets estén firmes y que la carga cumpla con las normas de seguridad para transporte. Una vez aprobados, los lotes se cargan en camiones refrigerados o contenedores diseñados para mantener la cerveza en condiciones óptimas. La temperatura de almacenamiento es crítica. Demasiado calor puede afectar el sabor y la estabilidad. Por eso, Grupo Modelo controla de cerca cada eslabón de la cadena logística. En paralelo, sistemas digitales registran cada lote con códigos de trazabilidad que permiten rastrear su origen en caso de auditoría o control sanitario. Este seguimiento asegura transparencia y confianza en cada entrega. Cuando la cerveza llega al mercado, el trabajo de semanas en la planta se convierte en una experiencia de segundos al abrir una botella, una tradición nacida en México que hoy se disfruta en más de 180 países. Si te gustó descubrir cómo se fabrica la cerveza Modelo, no te quedes aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo recorrido por el mundo de la industria. Déjame en los comentarios qué otro producto te gustaría ver desarmado paso a paso y comparte este video con alguien que disfrute tanto una buena cerveza como tú. Recuerda, detrás de cada objeto cotidiano hay una historia de ingeniería esperando a ser contada. Y aquí vas a conocerlas todas. Cada año, un solo partido detiene al planeta. Más de 100 millones de personas se sientan frente a una pantalla. Millones más lo siguen desde estadios, bares y ciudades enteras que parecen quedarse en silencio. El Super Bowl no es solo un juego. Es un evento global. Un espectáculo que mueve miles de millones de dólares y donde cada detalle importa. Mientras los reflectores apuntan al campo y las cámaras siguen cada jugada, existe un protagonista silencioso que casi nadie cuestiona. El balón. Ese objeto ovalado que vuela con precisión milimétrica y que puede definir campeonatos, carreras y momentos históricos. Lo que estás a punto de escuchar es cómo se fabrica uno de los objetos más exigentes del deporte moderno dentro de una megafábrica especializada, un lugar donde el error no tiene espacio. Antes de entrar a esta fábrica, suscríbete al canal, porque aquí mostramos cómo se fabrican los objetos que mueven al mundo. Y ahora dime en los comentarios, ¿a quién le vas en el Super Bowl? ¿Y cuál es tu equipo favorito de fútbol americano? Un balón de fútbol americano no es simplemente cuero inflado con aire. Es una herramienta de precisión diseñada para rendir bajo presión extrema. Debe soportar impactos violentos, cambios bruscos de temperatura, humedad constante, sudor, golpes repetidos y lanzamientos a gran velocidad. Y aún así, debe comportarse exactamente igual en la primera jugada del partido que en la última. En un evento como el Super Bowl, una mínima variación puede cambiar el rumbo de la historia. Por eso, los balones destinados a este nivel no se fabrican en cualquier lugar. Nacen en megafábricas especializadas, instalaciones diseñadas exclusivamente para producir balones idénticos, resistentes y perfectamente equilibrados. Aquí, cada paso del proceso está medido, controlado y verificado. Nada se improvisa. Todo comienza mucho antes de que el balón tenga su forma característica. Antes de las costuras. Antes del inflado. Antes incluso de que alguien pueda reconocerlo como un balón. El proceso inicia con la selección de la materia prima. El corazón del balón es el cuero natural de alta calidad. No cualquier cuero. Solo pieles cuidadosamente seleccionadas por su resistencia, textura y uniformidad. Cada lámina es inspeccionada de forma minuciosa. Se buscan imperfecciones microscópicas,
variaciones mínimas en el grosor y zonas que podrían debilitarse con el uso. Una sola falla puede afectar el agarre del balón, su aerodinámica o su durabilidad durante el partido. Por eso, una parte importante del material nunca llega a producción. Se descarta antes de avanzar. Solo el mejor cuero continúa. Antes de ser cortado, el cuero debe estabilizarse. Dentro de la megafábrica existen enormes salas donde la temperatura y la humedad se mantienen constantes durante todo el día. El cuero permanece allí durante horas, a veces más de un día completo. Este proceso permite que el material se adapte al entorno controlado y evita que se encoja, se endurezca o se deforme más adelante. Cada grado de temperatura y cada porcentaje de humedad están cuidadosamente calculados. Un balón fabricado sin este control podría reaccionar de forma impredecible en el campo, y en el Super Bowl, eso simplemente no es aceptable. Una vez estabilizado, el cuero entra en la zona de corte. Aquí es donde la escala industrial se hace evidente. Gigantescas prensas industriales utilizan moldes de alta precisión para cortar cada panel. Las cuchillas descienden con fuerza controlada y realizan cortes limpios y exactos. Cada pieza tiene la misma forma, el mismo tamaño y el mismo peso. No hay margen para diferencias visibles. Las bandas transportadoras avanzan sin detenerse. Decenas, luego cientos, luego miles de paneles de cuero se mueven de una estación a otra. Todo el proceso está sincronizado como un reloj. Cada movimiento tiene una razón específica. Un balón de fútbol americano no se fabrica a partir de una sola pieza. Está compuesto por varios paneles de cuero que, al unirse, crean la forma ovalada perfecta. Estas secciones no solo definen la apariencia del balón, también determinan su comportamiento en el aire. Antes del ensamblaje, cada panel es revisado nuevamente. Se mide su grosor, su flexibilidad y su curvatura. Instrumentos de precisión verifican que todo esté dentro de tolerancias extremadamente estrictas. Un solo panel fuera de especificación significa que ese balón nunca llegará al campo. En esta fábrica, descartar un producto no es una pérdida, es una garantía de calidad. Llega entonces una de las fases más delicadas del proceso. El ensamblaje inicial. Los paneles se colocan cuidadosamente alrededor de una vejiga interna, el componente encargado de retener el aire y dar presión al balón. Esta vejiga también ha pasado por controles rigurosos, porque una mínima fuga arruinaría todo el trabajo previo. En esta etapa, la combinación entre maquinaria especializada y trabajo humano es fundamental. Las máquinas ayudan a mantener la alineación perfecta, pero las manos humanas siguen siendo esenciales para asegurar que cada pieza quede en su lugar exacto. Las costuras comienzan a cerrar el balón poco a poco. Cada puntada tiene una función específica. No solo mantiene unido el cuero, también influye directamente en el agarre y en la sensación que tendrá el jugador al lanzar o recibir el balón. Aquí trabajan operarios altamente entrenados. Personas que han repetido el mismo movimiento miles de veces. Ojos expertos que detectan imperfecciones imposibles de notar para cualquiera más. En este punto, el margen de error es prácticamente cero. Si algo no cumple con el estándar, el balón se retira de la línea sin discusión. A medida que el balón toma forma, entra en una etapa de ajustes intermedios. Se revisa la simetría, la alineación de las costuras y la tensión del material. Cada balón se compara con modelos de referencia para asegurar que todos sean idénticos. En una producción destinada a eventos de máxima exigencia, la consistencia es tan importante como la resistencia. Todos los balones deben comportarse igual, sin importar cuándo ni dónde se utilicen. El balón ya existe. Tiene forma, estructura y resistencia inicial. Pero aún no está listo para el escenario más grande del deporte. Todavía falta lo más crítico. Los acabados finales. Las pruebas extremas. Y el largo camino que llevará a estos balones desde la megafábrica hasta el campo del Super Bowl. El balón que salió de la primera etapa de ensamblaje todavía no está listo para enfrentarse al escenario más grande del deporte. Aunque ya tiene forma, estructura y resistencia inicial, aún debe pasar por una serie de procesos críticos que definirán si puede soportar la presión extrema del Super Bowl. En esta megafábrica especializada, la segunda mitad del proceso es donde se separa un balón común de uno diseñado para la élite. El primer paso es el moldeado final. El balón se coloca en moldes industriales que ajustan con precisión su forma ovalada definitiva. Estos moldes aplican presión controlada desde todos los ángulos, asegurando que cada panel quede perfectamente alineado. Este proceso no solo define la estética del balón, también influye directamente en su aerodinámica. Un balón con una forma ligeramente irregular puede desviarse en el aire, y en un partido de esta magnitud, ese error no tiene lugar. El moldeado se realiza durante tiempos exactos, ni un segundo más ni uno menos,
porque el cuero responde de manera distinta según la presión y la duración. Una vez que el balón sale del molde, entra en la fase de tratamiento de superficie. Aquí se aplica la textura característica que permite a los jugadores tener un agarre firme incluso bajo lluvia, frío o sudor intenso. Esta textura no es decorativa ni arbitraria. Es el resultado de años de pruebas, estudios de comportamiento y retroalimentación de jugadores profesionales. El tratamiento se aplica de forma uniforme, utilizando rodillos industriales y sistemas de presión calibrados. Cualquier variación en esta capa puede cambiar la sensación del balón en la mano, por lo que cada unidad es observada cuidadosamente. Después de la textura, llega el momento del inflado inicial. El balón se conecta a sistemas de inflado de alta precisión que introducen aire de manera controlada. La presión interna no se deja a criterio humano. Está definida por parámetros exactos. Un balón demasiado inflado será rígido y difícil de controlar. Uno con poca presión perderá estabilidad y rebote. En esta etapa, sensores electrónicos verifican que cada balón alcance la presión correcta y la mantenga durante un tiempo determinado. Si la presión varía, aunque sea mínimamente, el balón se retira del proceso. Con el inflado correcto, los balones pasan a una etapa de reposo controlado. Durante varias horas, permanecen en áreas con temperatura y humedad reguladas. Este tiempo permite que el cuero y la vejiga interna se adapten a la presión final. Es un paso silencioso, pero fundamental. Sin este reposo, el balón podría cambiar ligeramente su forma con el uso, algo inaceptable para un evento de este nivel. Una vez completado el reposo, comienza el verdadero desafío. Las pruebas de calidad extrema. Cada balón es pesado con instrumentos de alta precisión. Se mide su circunferencia, longitud y simetría. Se revisan las costuras bajo iluminación intensa, buscando cualquier defecto, por pequeño que sea. Algunos balones son seleccionados al azar para pruebas más agresivas. Se lanzan repetidamente contra superficies duras. Se exponen a cambios bruscos de temperatura que simulan partidos en climas fríos o húmedos. Se prueban bajo presión constante para detectar posibles fugas de aire. Este proceso no es rápido ni sencillo, pero es lo que garantiza que el balón se comporte igual en cualquier situación. Solo después de superar todas estas pruebas, el balón avanza al área de inspección final. Aquí, técnicos especializados realizan una última revisión manual. Se evalúa la sensación al tacto, el equilibrio en la mano y la respuesta al bote. Esta etapa combina tecnología con experiencia humana. Porque, aunque las máquinas pueden medir casi todo, todavía hay aspectos que solo el tacto entrenado puede percibir. Si algo no cumple con el estándar, el balón no avanza. Sin excepciones. Los balones aprobados pasan entonces al área de empaque. En esta megafábrica, el empaque también es parte del proceso industrial. Cada balón se limpia cuidadosamente para eliminar cualquier residuo. Luego se coloca en envolturas protectoras diseñadas para mantener su forma y presión durante el transporte. Las cajas están diseñadas para evitar golpes, vibraciones y cambios bruscos de temperatura. Todo está pensado para que el balón llegue al estadio en las mismas condiciones en las que salió de la fábrica. Desde aquí, comienza una logística perfectamente sincronizada. Los balones viajan a centros de distribución, cruzan carreteras, aeropuertos y fronteras. Todo el recorrido está planificado con antelación. No hay improvisaciones. Cada envío tiene tiempos exactos y rutas definidas. Estos balones no son simples productos. Son piezas clave de un evento global. Su llegada puntual y en perfecto estado es tan importante como la llegada de los equipos o del personal técnico. Días antes del Super Bowl, los balones llegan finalmente a su destino. Se almacenan en áreas controladas dentro del estadio, donde la temperatura y la humedad siguen siendo monitoreadas. Incluso en esta etapa final, no se deja nada al azar. Cada balón permanece bajo observación hasta el momento del partido. Cuando el Super Bowl comienza y el balón entra al campo por primera vez, todo el trabajo industrial desaparece de la vista del público. Para millones de personas, es solo un balón en juego. Pero detrás de ese objeto hay semanas de trabajo, controles extremos y decisiones milimétricas. Cada pase perfecto, cada espiral limpia, cada recepción espectacular es el resultado de un proceso industrial llevado al límite. Esta megafábrica no produce simplemente balones. Produce confianza. Produce consistencia. Produce la certeza de que, en el momento más grande del deporte, el balón responderá exactamente como debe. Y la próxima vez que veas ese balón cruzar el campo en el Super Bowl, recordarás que antes de llegar al estadio, fue diseñado, construido y probado para soportar la presión del momento más grande del fútbol americano. Y ahora que sabes lo que hay detrás de cada balón que vuela en el Super Bowl,
Ya no volverás a verlo igual. Porque ese objeto que parece tan simple, es en realidad el resultado de una megafábrica que nunca se permite fallar. De máquinas gigantes trabajando con precisión extrema. Y de personas entrenadas para repetir la perfección una y otra vez. Si este video te mostró algo que no conocías. Si ahora miras el fútbol americano con otros ojos. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí entramos a las fábricas que casi nadie ve. Aquí mostramos cómo se crean los objetos que mueven al mundo. Y aquí seguimos revelando los procesos industriales más impresionantes del planeta. Déjame en los comentarios a qué equipo le vas. ¿Y qué otro producto quieres que exploremos dentro de una megafábrica? Porque mientras otros solo ven el espectáculo, nosotros entramos donde realmente empieza todo. Miles de vacas avanzan al amanecer formando una marea viva que se mueve con precisión casi mecánica. No es una escena rural ni una postal tranquila, es el primer eslabón de una cadena industrial que no puede detenerse ni un solo día. Aquí no empieza un queso, empieza un sistema diseñado para transformar leche fresca en millones de kilos de producto terminado que viajarán miles de kilómetros antes de llegar a un estante. Cada día, 500 vacas entran al ordeño, y cada tarde repiten el mismo recorrido, una rutina que ocurre 2 veces al día sin excepción, los 365 días del año, bajo lluvia, calor o frío. No hay pausas, no hay margen de error, porque la leche no espera. Cada vaca produce hasta 30 litros diarios, una materia prima extremadamente sensible que comienza a degradarse desde el segundo en que abandona el cuerpo del animal, por eso todo debe moverse rápido, limpio y controlado. 50 vacas son ordeñadas al mismo tiempo dentro de una sala diseñada como una línea de producción, brazos automáticos se acoplan con precisión milimétrica mientras sensores monitorean presión, flujo y limpieza en tiempo real. No hay cubetas ni manipulación humana directa. La leche fluye cerrada dentro de un sistema estéril que evita cualquier tipo de contaminación desde el primer segundo. Ríos blancos avanzan por tuberías de acero inoxidable hacia enormes tanques de enfriamiento, donde decenas de miles de litros bajan rápidamente hasta 4 grados centígrados para frenar la actividad bacteriana y conservar intactas sus propiedades. En cuestión de minutos, la leche está lista para abandonar la granja. 60.000 litros son transferidos a cada camión cisterna, gigantes rodantes diseñados para funcionar como refrigeradores móviles, manteniendo la temperatura exacta durante todo el trayecto. Uno a uno, 10 camiones parten hacia la mega fábrica de queso, conectando el campo con una de las operaciones alimentarias más precisas del planeta. La llegada a la planta no admite improvisaciones. Cada camión se posiciona con exactitud frente al puerto de descarga, una conexión hermética se acopla sellando completamente el sistema, creando un circuito cerrado donde nada del exterior puede entrar en contacto con la leche. 60.000 litros se descargan en apenas 20 minutos, pero antes de avanzar un solo centímetro más, cada carga es analizada. Sensores automáticos verifican grasa, proteína, acidez y presencia bacteriana en segundos, solo la leche que cumple los estándares continúa su camino, el resto queda fuera sin discusión. Dentro de la fábrica, la escala se vuelve abrumadora. 20 silos gigantes almacenan la leche, con una capacidad total de 2 millones de litros, una reserva blanca que alimenta la producción día y noche sin detenerse. La leche avanza hacia su primera gran transformación. 8 sistemas de pasteurización entran en operación al mismo tiempo, placas metálicas transfieren calor con una precisión extrema, elevando la leche exactamente a 72 grados centígrados durante 15 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Ese breve instante elimina microorganismos peligrosos sin afectar el sabor ni la estructura del producto. De inmediato, la leche es enfriada nuevamente, descendiendo primero a 30 grados y luego a 22, preparándose para el proceso más delicado de toda la fabricación. 10 tinas gigantes esperan alineadas, cada una con capacidad para 20.000 litros, y en cuestión de minutos se llenan por completo. Aquí comienza la verdadera transformación. Cultivos bacterianos cuidadosamente seleccionados se añaden a la leche, microorganismos vivos que despiertan un proceso químico silencioso pero irreversible, consumiendo lactosa y modificando el pH del sistema. Aletas mecánicas de gran tamaño giran lentamente durante 30 minutos, asegurando una mezcla homogénea sin dañar la estructura incipiente que comienza a formarse en el interior. Luego llega el cuajo, una enzima clave que marca el punto de no retorno. El movimiento se detiene. Durante 40 minutos, la tina permanece en absoluto silencio, sin agitación, sin vibraciones, mientras la ciencia hace su trabajo. Poco a poco, 20.000 litros de leche líquida se transforman en una masa gelatinosa continua,
una metamorfosis invisible que cambia para siempre el estado del producto. El maestro quesero interviene. Introduce su mano, rompe la superficie, observa la fractura, analiza la resistencia y la textura, buscando el punto exacto donde la cuajada responde de forma perfecta. La señal es clara. La cuajada está lista para el corte. Desde lo alto de la tina, cientos de cuchillas descienden simultáneamente, atravesando la masa sólida con precisión quirúrgica. Primero cortes verticales, luego horizontales, fragmentando la cuajada en miles de cubos perfectamente uniformes, cada uno de aproximadamente 2 centímetros. El tamaño no es casual, define la textura, la firmeza y el carácter final del queso. Cada corte libera suero atrapado en el interior, un líquido amarillento que comienza a separarse y fluir alrededor de los cubos. Miles de fragmentos flotan ahora en un mar de suero, mientras una agitación suave evita que se adhieran entre sí. El calentamiento gradual comienza. La temperatura aumenta lentamente, cocinando la cuajada sin destruirla, expulsando humedad de manera controlada y progresiva. Durante 45 minutos, el proceso es monitoreado segundo a segundo, sensores y ojos humanos trabajando juntos. Los cubos se vuelven más firmes, más densos, más resistentes al tacto. El maestro vuelve a intervenir, toma un puñado de cuajada, lo aprieta entre sus dedos y observa cómo se fractura, confirmando que la textura ha alcanzado el punto exacto. Entonces comienza el drenaje. Toneladas de suero abandonan la tina, fluyendo hacia sistemas de recuperación donde será reutilizado para otros productos lácteos. Lo que queda atrás es una enorme masa blanca, pesada, compacta, el corazón del queso en su forma más pura. Rastrillos mecánicos avanzan lentamente consolidando la cuajada, empujándola, uniéndola, transformando miles de cubos individuales en una sola masa continua. La cuajada ya no es fragmento. Ahora es cuerpo. La masa de cuajada ya no es fragmento sino un solo cuerpo blanco, denso y pesado que avanza lentamente por la línea de producción, marcando el inicio de una etapa donde la estructura interna del queso comienza a definirse de manera irreversible. Esta masa continua es cortada en grandes bloques rectangulares que aún retienen suero en el interior, bloques que parecen sólidos pero que siguen cambiando a nivel microscópico mientras avanzan hacia el siguiente proceso. Comienza la cheddarización, un procedimiento repetitivo y meticuloso en el que los bloques son apilados y volteados una y otra vez, un movimiento aparentemente simple que expulsa suero residual y obliga a las proteínas a alinearse formando largas fibras internas. Con cada volteo, la textura cambia lentamente, la masa pierde humedad, gana firmeza y desarrolla la elasticidad característica que definirá el comportamiento del queso durante su vida útil. La temperatura del ambiente se mantiene bajo control absoluto, porque unos pocos grados de diferencia pueden alterar la estructura proteica y comprometer semanas de trabajo previo. Cuando el maestro quesero determina que la textura ha alcanzado el punto exacto, los bloques avanzan hacia el molino, donde cuchillas giratorias de acero inoxidable trituran la masa en fragmentos uniformes que facilitan una distribución homogénea de los siguientes ingredientes. Es aquí donde entra la sal, añadida con precisión milimétrica, no solo para aportar sabor sino para regular la actividad bacteriana, reforzar la estructura interna y preparar el queso para su larga vida por delante. La cuajada salada avanza ahora hacia el área de moldeado, donde una tolva gigante alimenta de manera continua las líneas automáticas, creando un flujo constante que no se detiene ni de día ni de noche. Cada molde recibe exactamente la misma cantidad de cuajada, una dosificación controlada al gramo que garantiza que cada rueda tenga el mismo peso, la misma densidad y el mismo comportamiento durante la maduración. Los moldes perforados permiten que el suero restante escape lentamente mientras la masa se acomoda bajo su propio peso, preparando el queso para uno de los momentos más críticos del proceso. Tapas automáticas sellan los moldes y los conducen hacia las prensas hidráulicas, máquinas colosales capaces de aplicar toneladas de presión de forma progresiva y constante sin romper la delicada estructura interna del queso. Durante 12 horas continuas, cada molde soporta hasta 2 toneladas de presión, mientras el suero es expulsado a través de las perforaciones formando ríos amarillos que fluyen hacia sistemas de recuperación para ser reutilizados en otros productos lácteos. La producción no se detiene, 2 prensas operan de manera ininterrumpida las 24 horas del día, transformando cuajada blanda en ruedas sólidas perfectamente compactadas. 12 horas después, la presión se libera y los moldes avanzan lentamente hacia la estación de desmolde, donde el queso emerge por primera vez con su forma definitiva. Ruedas lisas, densas y perfectamente formadas avanzan en fila, cada una con un peso exacto de 11 kilogramos que confirma que el proceso ha sido ejecutado correctamente. Una inspección visual y táctil detecta cualquier imperfección antes de continuar,
porque a partir de este punto cualquier error se amplifica con el tiempo. Las ruedas se dirigen ahora hacia la zona de salado, un espacio refrigerado que alberga enormes piscinas de salmuera donde miles de quesos flotan lentamente en una solución con 20% de sal. Durante 48 horas, las ruedas permanecen sumergidas, absorbiendo sal de forma gradual mediante ósmosis, fortaleciendo la corteza y creando una barrera natural contra microorganismos indeseados. Al emerger, la superficie del queso ha cambiado de color y textura, señal de que está listo para la etapa más larga y silenciosa de todo el proceso. El secado prepara la corteza antes de entrar a la catedral del queso, un espacio monumental donde 100.000 ruedas maduran en condiciones perfectamente controladas. Robots industriales posicionan cada rueda con precisión milimétrica en estanterías de hasta 20 niveles de altura, creando un rascacielos de queso donde la temperatura se mantiene constante a 13 grados y la humedad al 85%. Aquí, el tiempo se convierte en el ingrediente principal. Cada rueda es volteada regularmente para garantizar una maduración uniforme, mientras hongos naturales colonizan la superficie formando una corteza protectora que encierra el sabor en su interior. El cepillado periódico controla el crecimiento de estos microorganismos, guiando la maduración sin detenerla. Mes tras mes, la estructura interna cambia, el sabor se concentra y la textura se vuelve más compleja. Después de 12 meses de paciencia absoluta, el queso alcanza su punto máximo de maduración. Un catador extrae una muestra del interior, buscando cristales de tirosina, una señal inequívoca de que el proceso ha sido exitoso. El queso maduro abandona la oscuridad de la bodega y avanza hacia la luz del área de empaque, donde la corteza es limpiada y preparada para el consumidor final. 6 líneas de empaque procesan miles de quesos cada día, posicionando cada rueda para un corte de precisión que revela un interior cremoso, firme y cristalino. Cuchillas ultrasónicas dividen el queso en porciones perfectas de 1 kilogramo sin dañar la textura interna, concentrando un año de maduración en cada corte. Cada porción es pesada, empacada al vacío y sellada herméticamente para eliminar el aire y preservar el sabor durante meses. Etiquetas con información nutricional, fecha de caducidad y códigos láser permiten rastrear cada pieza hasta su origen, mientras sistemas de rayos X verifican que no exista ningún contaminante. Robots empacan las porciones en cajas, las cajas se sellan y avanzan hacia el paletizado automático, formando columnas perfectas listas para el transporte. El centro de distribución refrigerado mantiene la cadena de frío intacta mientras los palets esperan su turno para salir. 15 camiones parten cada día con destino a supermercados de todo el país, llevando consigo el resultado de un proceso que comenzó meses atrás en un campo silencioso al amanecer. Del campo a la ciudad, de la vaca al paladar, cada rueda de queso concentra ciencia, ingeniería, tiempo y precisión industrial en cada bocado perfecto. ¿Qué tiene una botella de Sprite que la hace tan distinta? Ese sabor cítrico que equilibra lo dulce con lo ácido, las burbujas que parecen despertar el paladar y esa frescura que no falla. Sin importar si lo tomas en México, España o Japón. Detrás de esa consistencia hay una maquinaria industrial gigantesca que mueve millones de botellas cada día. Solo una planta puede producir más de 1,5 millones de envases en 24 horas, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol en cuestión de semanas. Pero llegar a ese resultado no es sencillo. El secreto de Sprite no está únicamente en la receta secreta, sino en la precisión con la que se fabrica. Desde el agua, que pasa por procesos de purificación tan complejos que ni siquiera la del grifo más limpia podría igualar, hasta los aceites naturales de limón y lima que se extraen en frío para conservar intacto su aroma. Todo se hace con estándares globales que garantizan que cada sorbo sepa exactamente igual sin importar el país. Nos infiltramos en la fábrica y lo que veremos a continuación es cómo esa idea simple, un refresco con sabor a limón y lima, se transforma en un producto que llega a más de 190 países. Quédate y suscríbete porque descubrir cómo se hace Sprite es tan sorprendente como abrir una botella recién salida del hielo. Empecemos. El agua parece el elemento más simple en una bebida como Sprite, pero en realidad es el más crítico. Más del 85% del contenido de una botella es agua, y por eso su calidad define todo lo demás. Cada gota pasa por un proceso de purificación diseñado para garantizar que el sabor del producto sea siempre idéntico, esté donde esté la planta. La primera etapa consiste en la filtración de sedimentos. Aquí se eliminan partículas grandes como arena, polvo o residuos minerales que puedan haber llegado a través de la red. A simple vista, el agua ya parece limpia, pero en la industria no basta con que se vea transparente. Por eso, el siguiente paso es la filtración con carbón activado,
un material poroso capaz de retener compuestos que alteran el olor o el sabor. Si alguna vez el agua tuvo rastros de cloro, metales o materia orgánica, aquí desaparecen por completo. Después llega una etapa más avanzada, la osmosis inversa. El agua se hace pasar a presión por membranas semipermeables que solo permiten el paso de moléculas puras de H2O. Todo lo demás, sales, bacterias, microplásticos, queda atrapado y se descarta. Este proceso es tan riguroso que deja el agua prácticamente desmineralizada. Pero un agua completamente vacía tampoco serviría. Un refresco necesita un equilibrio de minerales para mantener un sabor estable. Por eso, tras la osmosis se realiza una remineralización controlada. Se añaden en dosis exactas sales minerales como calcio, magnesio o sodio. Cada lote es analizado en laboratorio. Se mide el pH, la conductividad eléctrica, la presencia de microorganismos y la consistencia en la composición mineral. En esta etapa también entra la higienización de tanques y tuberías. Todo el sistema por donde pasa el agua se somete a limpiezas periódicas con soluciones especiales para evitar contaminaciones cruzadas. Una sola impureza podría arruinar miles de botellas en minutos. Al entrar en la zona de jarabes de la planta, lo primero que vemos son enormes tanques de acero inoxidable. Allí comienza el proceso que define el dulzor de Sprite. No es un detalle menor porque de este equilibrio depende que la bebida sea refrescante y no empalagosa. En Estados Unidos, la materia prima principal es el jarabe de maíz de alta fructosa. Suena complejo, pero en realidad es un derivado del maíz. El grano se muele, se extrae el almidón y luego se convierte primero en glucosa y después en fructosa mediante enzimas. El resultado es un líquido espeso y transparente, parecido a la miel clara que llega en camiones cisterna a la fábrica. Su ventaja es que ya está listo para usar, fluye fácilmente por tuberías y es más barato de producir en regiones donde el maíz abunda. En otros países como México o gran parte de Europa la historia cambia. Aquí se emplea azúcar de caña o de remolacha. Llega en sacos o a granel y debe disolverse en agua purificada para formar una solución estable. Después pasa por filtros para eliminar cualquier impureza que pudiera alterar el sabor o el color. Este azúcar conocido como sacarosa tiene un perfil más limpio y es muy apreciado por consumidores que notan la diferencia en el paladar. La elección entre jarabe de maíz o azúcar de caña no es aleatoria. Depende de factores agrícolas, económicos y regulatorios. En Estados Unidos el maíz es abundante y barato, mientras que en América Latina la caña de azúcar es más accesible. Cada país ajusta la receta a sus condiciones, pero siempre buscando que el sabor final sea idéntico. Dentro de la fábrica, el control es riguroso. Los técnicos miden el nivel de dulzor con un instrumento llamado refractómetro, que determina el Brix. Si el valor está por debajo, la bebida quedaría aguada. Si está por encima, resultaría demasiado dulce y perdería frescura. Existe también la versión sin azúcar. En este caso se usan edulcorantes no calóricos como aspartame, sucralosa o acesulfame K. Son cientos de veces más dulces que el azúcar, por eso se dosifican en cantidades microscópicas con bombas de alta precisión. Aquí no hay margen de error. Un exceso mínimo arruina el perfil. En esta etapa entendemos que el dulzor de Sprite no es casualidad. Es el resultado de ciencia aplicada y control exacto para que cada sorbo tenga el mismo equilibrio en cualquier parte del mundo. Después de equilibrar el dulzor, entramos en otra sección de la planta donde llega un ingrediente clave para que Sprite no sea empalagoso. El ácido cítrico es ese toque ácido que corta el exceso de azúcar y da la sensación de frescura inmediata en la boca. Hoy en día, el ácido cítrico no se obtiene exprimiendo limones, como muchos podrían imaginar. En realidad se produce en grandes tanques de fermentación industrial. Todo comienza con una base de carbohidratos, normalmente melaza, un subproducto de la caña de azúcar o de la remolacha. Ese líquido oscuro y espeso se convierte en alimento para un microorganismo muy particular, un hongo llamado Aspergillus niger. En condiciones controladas de temperatura, oxígeno y nutrientes, el hongo consume la melaza y produce ácido cítrico como parte de su metabolismo. Al final de la fermentación, ese ácido se extrae del caldo, se purifica y se cristaliza en forma de polvo blanco. Luego se disuelve nuevamente para integrarse en las bebidas. Lo importante es que gracias a este proceso se obtiene un ácido limpio, uniforme y en cantidades masivas, lo que garantiza consistencia en todas las fábricas del mundo. Dentro de la planta embotelladora, el ácido cítrico llega en sacos o en soluciones líquidas listas para usar.
En los tanques de mezcla se añade en proporciones exactas al jarabe base. No es mucho, pero basta con modificar por completo el perfil de sabor. Si se coloca de menos, la bebida queda plana. Si se pasa de la dosis, el resultado sería demasiado agresivo en el paladar. Junto al ácido cítrico, entra en escena otro componente discreto, pero esencial, el citrato de sodio. Se trata de una sal derivada del mismo ácido cítrico. Su función principal es estabilizar los sabores, evitar que el dulzor y la acidez choquen y mantener el pH de la bebida en un rango seguro y constante. También actúa como conservante porque un entorno ligeramente ácido dificulta el crecimiento de microorganismos no deseados. Esta combinación de ácido cítrico y citrato de sodio es la que permite que Sprite tenga ese equilibrio único entre dulce y ácido sin perder frescura incluso después de semanas en la estantería. Es un ajuste fino que se mide con precisión milimétrica y que marca la diferencia entre un refresco común y uno que millones reconocen al primer sorbo. Si el azúcar y la acidez construyen la base de Sprite, lo que realmente le da identidad son sus aromas. Ese sabor inconfundible a limón y lima no se obtiene mezclando jugo de fruta, sino a partir de aceites esenciales concentrados extraídos directamente de la cáscara de los cítricos. En una sección especial de la cadena de producción llegan toneladas de limones y limas seleccionados. No se busca su pulpa ni su jugo. Lo que interesa está en la piel, una fina capa llena de glándulas microscópicas que guardan aceites con un aroma intenso. Para liberarlos, la industria usa un método llamado prensado en frío. Es un proceso mecánico donde la fruta se presiona sin aplicar calor. Al no usar temperaturas altas, los compuestos aromáticos, que son muy volátiles y delicados, se conservan intactos. El líquido resultante parece una mezcla lechosa que luego pasa por filtrados sucesivos hasta convertirse en un aceite puro y transparente. En la planta embotelladora, estos aceites no se añaden directamente en grandes cantidades, al contrario, se dosifican en proporciones diminutas medidas en miligramos por litro. Es sorprendente, pero una sola gota de aceite esencial puede cambiar por completo el carácter de miles de botellas. Aquí entra en juego la precisión de los sistemas automatizados que controlan la inyección gota a gota para garantizar que cada lote mantenga exactamente el mismo perfil de sabor. Los técnicos también realizan catas internas con probetas de la mezcla en mano, evalúan si el balance de limón y lima está en el punto justo. Si la nota de limón predomina demasiado, el sabor puede volverse áspero. Si la lima se impone, el refresco pierde chispa. Solo cuando el equilibrio es perfecto se aprueba la liberación del lote para la siguiente etapa. Lo fascinante es que aunque los aceites esenciales son invisibles a simple vista en el líquido final, son los que despiertan la frescura inmediata en cada sorbo. Son moléculas aromáticas que viajan por el paladar y el olfato al mismo tiempo, creando esa sensación única que hace de Sprite mucho más que agua con gas y azúcar. Una vez que todos los componentes están integrados, el jarabe pasa a la etapa de pasteurización. Este es un paso crucial porque elimina cualquier microorganismo que pudiera alterar el sabor o reducir la vida útil del producto. El jarabe se calienta de forma controlada a unos 85 C durante un tiempo exacto y luego se enfría rápidamente. Este ciclo asegura la seguridad alimentaria sin degradar los compuestos aromáticos delicados ni caramelizar los azúcares. Después del enfriamiento, el concentrado atraviesa sistemas de filtración de alta precisión capaces de retener incluso partículas microscópicas que podrían afectar la claridad o la textura del líquido. El resultado es un líquido espeso y brillante que encierra todo el perfil sensorial de la bebida y que puede almacenarse y transportarse a otras plantas embotelladoras para mantener la consistencia global de la marca. Con el jarabe concentrado ya preparado, la siguiente parada es la carbonatación. El gas se disuelve mejor en agua fría, por eso la mezcla se enfría antes de inyectar el CO2 bajo alta presión, integrándolo de manera uniforme en el líquido. Las burbujas solo aparecen cuando se libera la presión al destapar. El dióxido de carbono no solo genera efervescencia visible, también se convierte en ácido carbónico en la boca, estimulando las papilas gustativas. Luego llega el envasado. Botellas y latas se lavan, esterilizan, se llenan bajo presión controlada y se sellan herméticamente a velocidades de miles de envases por minuto. Sensores ópticos y láser revisan cada unidad y cualquier defecto implica rechazo total. Finalmente, el empaque y la logística aseguran que cada Sprite llegue al consumidor con la misma calidad. Los envases se agrupan, se paletizan, se etiquetan para trazabilidad y se distribuyen bajo sistemas FIFO hacia más de 190 países. Así, lo que comenzó con agua, azúcar y aromas termina convertido en millones de botellas que viajan por el mundo.
Sprite no es solo un refresco con sabor cítrico. Detrás de cada botella hay una obra de ingeniería industrial que une ciencia, tecnología y logística a escala global. Si este recorrido te sorprendió, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos qué otro proceso industrial te gustaría descubrir. Cada año se fabrican millones de toneladas de botanas de maíz en todo el mundo, pero casi nadie se detiene a pensar cómo un grano duro y seco termina convertido en un chip capaz de soportar cualquier salsa sin romperse. Porque ese crujido que escuchas al abrir una bolsa de Tostitos no es casualidad, es el resultado de maquinaria industrial, calor extremo y una cadena de procesos tan precisa que un solo error puede arruinar toneladas completas de producto en minutos. Y no es casualidad que estés viendo esto ahora, porque detrás de algo que comes sin pensar existe un sistema que no perdona fallos, donde cada gramo, cada segundo y cada temperatura están calculados con obsesión. Hoy vamos a revelar qué ocurre realmente detrás del empaque, desde la semilla enterrada en el campo hasta el instante exacto en el que escuchas el primer crack al morder. Y te adelanto algo, después de ver esto no volverás a mirar una botana de la misma manera. Pero antes piensa en esto con calma. ¿Cómo se transforma un grano de maíz seco en un snack diseñado para aguantar guacamole, queso o cualquier salsa espesa? ¿Qué evita que se rompa al sumergirlo? ¿Y cómo logran que todos tengan exactamente el mismo tamaño, forma y textura? Lo que parece un simple triángulo salado es en realidad el resultado de una cadena industrial milimétrica, donde cada decisión importa y donde un solo fallo en la cocción puede arruinar una tonelada entera de masa. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría arruinar para siempre tu plan de comer solo un par de chips. Todo comienza en el campo, pero no en cualquier campo. Los tostitos se fabrican a partir de un tipo específico de maíz conocido como maíz amarillo duro o maíz de campo. No es el maíz dulce que comes en una parrillada. Es más denso, más seco y con un contenido de almidón ideal para ser transformado en masa. Este maíz no se cosecha tierno. Al contrario, las plantas deben secarse completamente en el campo antes de ser recolectadas. Nada de humedad. Si el grano conserva agua en este punto, puede desarrollar moho y arruinar toneladas antes incluso de llegar a la fábrica. Cuando el momento es exacto, entran en acción cosechadoras gigantes. Máquinas que avanzan sin detenerse, recogiendo miles de espigas por minuto, separando hojas, quitando la cáscara y liberando solo los granos, que caen en una tolva enorme. Una vez llena, la cosechadora descarga el maíz en un carro agrícola que lo transporta hasta un camión. Cada carga puede llevar entre 20 y 25 toneladas de maíz crudo directo a la planta de procesamiento, sin pausas y con una precisión brutal. Lo más impresionante es que casi todo este proceso está automatizado. El objetivo es simple y despiadado, que cada grano llegue en condiciones perfectas, porque si el maíz falla al inicio, el chip final jamás será bueno. Para que te hagas una idea, una sola bolsa de tostitos puede requerir cientos de granos cuidadosamente seleccionados. Y esto apenas está empezando. Cuando el maíz llega a la planta comienza la verdadera transformación, pero antes de convertirse en masa debe pasar por una limpieza tan rigurosa que parece exagerada, aunque no lo es. Los camiones descargan el maíz sobre enormes rejillas metálicas. Desde ahí, un sistema de correas, elevadores y tubos lo transporta hacia el área de limpieza, diseñado para evitar golpes y fracturas en el grano. Primero viene la limpieza mecánica. Cribas vibratorias separan hojas, palos y restos de mazorca. Luego, corrientes de aire controladas eliminan polvo, piedras pequeñas y partículas ligeras. Es un baño seco, sin agua y sin margen de error. Después llega el secado. El maíz entra en torres verticales gigantes donde aire caliente circula entre los granos. La temperatura se controla al grado exacto. Demasiado calor daña el almidón. Muy poco deja humedad peligrosa. El objetivo es alcanzar un punto crítico, entre 13 y 14% de humedad. Ni más ni menos. Ese rango evita fermentación, hongos y problemas de textura más adelante. Una vez seco, el maíz se transporta a silos gigantes que pueden almacenar hasta 250 toneladas cada uno. Pero estos silos no solo guardan maíz, lo vigilan. Sensores internos miden humedad, temperatura y presión del aire las 24 horas. Si hay una variación mínima, el sistema responde activando ventilación o enfriamiento para proteger el grano. Gracias a este control extremo, el maíz puede mantenerse en condiciones ideales durante largos periodos sin perder calidad. Y aún así, cada lote se analiza: color, dureza, tamaño y contenido de almidón. Solo los granos que superan todos los filtros continúan el proceso.
El resto se descarta para otros usos. Aquí no hay espacio para errores. Y justo cuando parece que todo está listo, comienza uno de los pasos más importantes y menos conocidos de todo el proceso. Un proceso tan antiguo que se usaba siglos antes de que existieran las fábricas. La nixtamalización. La nixtamalización es el punto donde el maíz deja de ser solo un grano duro y se convierte en algo completamente distinto. Un proceso ancestral mesoamericano que, siglos después, sigue siendo imprescindible incluso en las fábricas más avanzadas del mundo. El maíz seleccionado se introduce en enormes tanques de cocción industriales, conocidos como marmitas. Cada una puede procesar cientos de kilos por tanda. Se llenan con agua caliente, casi hirviendo, y se añade un ingrediente clave, hidróxido de calcio, mejor conocido como calorías. La cal no está ahí por casualidad. Ablanda la cáscara del maíz, facilita la molienda, mejora la digestión y libera nutrientes esenciales como la niacina. Pero además, define el aroma, el sabor y la resistencia del chip final. Sin este paso, un tostito simplemente no funcionaría. Durante aproximadamente 30 minutos, el maíz se cocina a una temperatura cercana a los 90 grados centígrados. No más. No menos. Si se pasa, el grano se vuelve pastoso. Si se queda corto, permanece crudo por dentro. Aquí no hay margen de error. Después de la cocción, el maíz pasa a tanques de reposo donde permanece entre 4 y 6 horas. En este tiempo absorbe agua, se ablanda por completo y comienza a liberar su cáscara externa, conocida como pericarpio. Luego se drena el líquido resultante, llamado nejayote, que contiene restos de cal, impurezas y fragmentos de cáscara. El maíz ya no se parece en nada al grano original. Ahora está húmedo, flexible y listo para el siguiente paso. Antes de avanzar, el maíz pasa por sistemas de lavado en grandes tambores giratorios. Chorros de agua a presión eliminan cualquier residuo restante. El resultado es un grano limpio, suave y con una humedad interna cercana al 45%, el punto exacto para una molienda perfecta. Y ahora sí, comienza la transformación definitiva. El maíz nixtamalizado se transporta hacia molinos industriales de piedra. 2 discos abrasivos giran triturando el grano con una precisión quirúrgica. Aquí se define todo: textura, elasticidad y resistencia. Si la molienda es muy gruesa, los chips saldrán duros. Si es demasiado fina, se romperán al primer contacto con la salsa. La masa debe quedar uniforme, suave y con la humedad justa. Ni una gota más. La masa resultante se dirige a una tolva que alimenta el laminador. Este sistema extiende la masa en una lámina continua, como una alfombra interminable, con un grosor controlado al milímetro. Esa lámina pasa por un molde cortador calibrado para producir triángulos perfectos. El sello distintivo de los tostitos. Cada corte es idéntico al anterior. Lo que sobra entre los triángulos no se desperdicia. Se reincorpora al proceso de inmediato. Durante esta etapa, los controles de calidad son constantes. Se miden pesos, grosores y dimensiones. Un solo chip fuera de especificación puede indicar un problema mayor en la línea. Y hay un detalle que casi nadie nota. Esa ligera curvatura que tienen muchos tostitos no es un defecto. Es una consecuencia directa de la distribución de humedad y del proceso térmico que viene a continuación. Los triángulos de masa entran primero a un horno industrial precalentado a más de 210 grados centígrados. Permanecen ahí apenas 30 segundos. No es para cocinarlos por completo, sino para formar una corteza inicial y eliminar parte del agua. Al salir, pasan por una banda de enfriamiento durante varios minutos. Este paso estabiliza la estructura del chip y evita que se fracture en la siguiente fase. Entonces llega el momento más violento del proceso. La fritura. Los chips entran en aceite vegetal mantenido entre 175 y 190 grados. En apenas 60 segundos, el vapor interno se expande, se forman microburbujas y aparece la textura ligera y crujiente. Aquí nace el crujido. Al mismo tiempo, el chip adquiere su curvatura característica. No es diseño. Es física pura. Al salir del aceite, los chips aún llevan grasa superficial. Para eliminarla, pasan por cintas vibratorias que los sacuden suavemente mientras se enfrían. El objetivo es claro, crujiente, no grasoso. Mientras aún están calientes, entran a tambores giratorios donde se aplica el sazonado. En el caso de los tostitos clásicos, solo sal. Entre 1 y 2% del peso total. Suficiente para resaltar el sabor del maíz,
sin dominarlo. Cada chip recibe prácticamente la misma cantidad. Nada es al azar. Inspectores y sensores detectan chips quemados, deformes o mal sazonados y los eliminan de la línea. Finalmente, los chips llegan al empaque. Una balanza multicabezal pesa porciones exactas en fracciones de segundo. Cuando se alcanza el peso correcto, la porción cae en una bolsa abierta que se sella de inmediato. El aire atrapado dentro protege a los chips durante el transporte. Las bolsas se agrupan, se empacan en cajas, se etiquetan y se cargan en camiones. Todo ocurre sin detener la línea. De la freidora al camión en minutos. Así que la próxima vez que abras una bolsa de Tostitos, recuerda esto. No estás comiendo solo una botana. Estás sosteniendo el resultado de tradición, tecnología y toneladas de maíz transformadas con una precisión brutal en un solo triángulo perfecto. Y ahora queda una última pregunta. ¿Cuántos granos de maíz crees que se necesitan para producir una sola bolsa de Tostitos? Déjalo en los comentarios.